La gente se revela y dice, yo no quiero seguir cortando caña de azúcar a ustedes. Yo no quiero seguir exportando algodón para ustedes. Yo quiero ahora transformar mi economía local de otra manera para no estar subordinado a ustedes. Bueno, pues eso es ya un reto y un desafío a los poderes imperiales. Pues le estás diciendo, yo no quiero seguir siendo explotado por ti. ¿Y qué hacen? Te bloquean. Es uno de los mecanismos que han usado históricamente. Bloquean tu economía, te bloquean para que te hundan. Otro de los mecanismos que han usado, cuando eso no funciona, entonces llevan las tropas, ¿no? Y dejan en el poder a alguien de allí que trabaje para ellos. ¿Me están siguiendo? Son los dos mecanismos por excelencia. O te bloquean, o te organizan un golpe militar, golpe de Estado. Mira lo que está pasando en Venezuela en este momento mientras hablamos. O si ya no pueden con uno o lo otro, el bloqueo o el golpe de Estado, entonces los militares pueden venir e invadir tu país. Bien, todos esos mecanismos están ahí, coexisten ahí, en la relación del centro sobre las periferias. En los últimos, 150 años, ya las periferias del mundo no operan con administraciones coloniales. Aparecen nuevas formas institucionales que son los estados formalmente independientes. Esos estados formalmente independientes es lo que hemos discutido aquí en los últimos días del Estado-Nación, la ficción del Estado-Nación, la ficción de que la identidad del Estado corresponde a la identidad de la población. Esa ficción no existe ni siquiera en el ejemplo quintesencial de Estado-Nación que es Francia. Y mira el problema que tiene Francia hoy con ese esquema, con todos esos migrantes de sus ex colonias ahora dentro de Francia, que no son vistos por los franceses como franceses. Y fíjate todos los problemas que hay ahora. Pero imagínate agarrar ese esquema de Estado-Nación, esa ficción, y utilizarla como la forma de autoridad política por excelencia para exportar a todo el mundo. Entonces, cuando aquí terminaron las administraciones coloniales a través de muchos lugares, guerras anticoloniales, se organizan aquí estados-naciones, imitando el modelo francés del Estado-Nación. Y muchos hasta imitando el modelo republicano de Estado en Francia. ¿Bien? Esa noción de Estado-Nación ahora tú te la llevas a África, donde hay 15, 20 etnias allá adentro, y donde los europeos antes de irse se encargaron de privilegiar unas sobre las otras. Y esa una que privilegiaron es la que ahora toma el poder del nuevo Estado-Nación formalmente independiente. O en las Américas, donde tienes 15, 20 grupos étnicos distintos y privilegia al blanco criollo para que venga ahora a tomar el poder del nuevo Estado-Nación. O en Asia, por ejemplo, en la India, donde los británicos privilegiaron a los hindúes sobre los musulmanes, sobre 20 nacionalidades allí. Y cuando termina el colonialismo, ponen allí las élites occidentalizadas, que ellos siempre privilegiaron. Y ahora las élites hindúes ejercen una colonialidad del poder y racismo sobre los otros pueblos que ahora quedan colonizados bajo las élites occidentalizadas, identificadas como hindúes. ¿Bien? ¿Me siguen? Por eso es que yo hablaba ayer de que el racismo, si en el siglo XVI el racismo era un problema de los europeos, en el siglo XXI, después de 500 años de haber exportado esas estructuras por todos lados, es un problema mundial. Porque ya tienes la reproducción de zona de ser y no ser, ahora, como parte de las continuidades de esa historia colonial dentro de los países periféricos. Y ahora tienes élites occidentalizadas que se ubican como los superiores, que puede ser un blanco criollo latinoamericano, que puede ser un africano de piel negra en África, que puede ser un hindú de piel marrón, que hacen ahora el trabajo que hacían antes
las élites de la administración colonial europea. Pero ahora lo hacen dentro de una institucionalidad nueva, que es el Estado-Nación en las periféricas, que son formalmente independientes, pero que en la práctica no lo son. De ahí que Kwame Nkrumah acuñe el término, el líder africano de Ghana, neocolonialismo. Eso no se acuñó aquí, eso se acuñó en África, antes que la teoría de la dependencia. Y lo acuñó Kwame Nkrumah, que él habla de nuevas formas de colonialismo. Y eso lo vive él en carne propia, porque Ghana es el primer país de África que se hace independiente en los años 50 del imperialismo y colonialismo europeo. Y lo que vive Kwame Nkrumah es muy interesante, porque la idea era que si te independizabas, ibas a tener un poder sobre tu economía, sobre tu espacio político, y te ibas a poder liberar de la dominación y explotación imperial del norte. Esa era la idea. Pero él se da cuenta la imposibilidad de llevar a la práctica esa idea, porque lo que hacen los países del norte, imperialistas colonialistas, es buscar nuevas formas de colonialismo y diseñan nuevos diseños de control económico y político de la periferia, usando las élites occidentalizadas, o si hay élites como Kwame Nkrumah, que son antiimperialistas y no permiten las nuevas formas de colonialismo. ¿Qué le hicieron a Kwame Nkrumah? Le dieron un golpe de Estado. Bien, y pusieron allí unos militares que trabajan ahora para el norte global. Bien, y él terminó exilado en otro país. Y él acuña el concepto de neocolonialismo, nuevas formas de dominación y explotación coloniales bajo un contexto de independencia formal en la periferia. ¿Me sigue? Y el neocolonialismo no es solamente que hay un control del norte sobre el sur con nuevas formas, es que las viejas jerarquías etnorraciales de la historia colonial se incrustan en el nuevo Estado-Nación. Sí. Entonces, las élites que pasan a ocupar el poder del nuevo Estado-Nación formalmente independiente van a ejercer una colonialidad del poder, van a ejercer un racismo institucional frente a la gente que en la historia colonial estuvieron allá abajo. Pero ahora vienen estas élites occidentalizadas a ocupar el control de los recursos del Estado-Nación y van entonces a mantener abajo a los mismos que históricamente han estado abajo. En el caso de las Américas, negros, indígenas y mestizos. En el caso de África, etnias, grupos étnicos que fueron siempre sujetos coloniales allí, y ponen entonces en la élite del poder aquellas etnias que fueron privilegiadas por la historia colonial, y en Asia lo mismo. ¿Sí? Por eso es que tú puedes tener hoy una élite occidentalizada en África con una cara negra practicando racismo contra otras etnias. Y mencionábamos cómo el racismo ahí no se practica en términos de color, sino el marcador es étnico o religioso. ¿Bien? Porque no puede ser por color, porque todos tienen el mismo color, ¿me entiendes? Pero el marcador de la superioridad e inferioridad sobre el nivel humano, ahí pasa por otros marcadores que no es el de color. ¿Me están siguiendo? Y aquí es donde entra la importancia de la categoría de zona de ser y no ser y del racismo, para poder entender cómo es que estas élites occidentalizadas administran los conflictos dentro de su propio país. Porque en las zonas de no ser de Ghana o de Kenya, estas élites occidentalizadas, que ahora son los superiores, administran la materialidad de la dominación es vía la violencia y el despojo. Y hay otras zonas de Ghana, que dentro de Ghana son zonas de ser, donde se administra vía regulación y emancipación. Es decir, por eso es que ahora empezamos como a aterrizar un poco en estas categorías para entender entonces cómo es que opera la economía política del mundo.
Por eso el racismo es central a cómo es que opera la dominación a escala mundial. Y el concepto de racismo que he manejado aquí, que es muy diferente al convencional, es importante tener esa definición, porque si no te confunde y te crees que porque alguien tiene una cara negra ya allí no es racismo. Porque tenemos un presidente de un país africano que tiene rostro negro. O porque en la India los presidentes tienen rostro hindú. No, hay racismo y colonialidad todavía allí, en la medida en que esas jerarquías de zona de ser y no ser que vienen de la historia colonial siguen en el presente rearticuladas con nuevas formas, donde ahora en vez de tener el blanco colonizador en la administración colonial, tienes a alguien local, una élite local que ocupa ahora la posición del colonizador, y es la élite occidentalizada, considerada racialmente los superiores, que ahora va a ejercer una colonialidad contra otras poblaciones dentro de ese territorio. Y ahí es donde se articula acumulación de capital a escala global con la jerarquía no racial, de manera así enredada, no como última instancia, sino tú ves ahí como el racismo es un principio que organiza la propia economía política desde adentro, no como algo superestructural o derivado de la acumulación de capital, sino que está imbricado de manera complicada, compleja. Entonces el racismo es un principio organizado de la economía política a escala global. ¿Qué pasa? Eso que acabo de decir ya entra en otro terreno, porque esto no es lo que te dicen los paradigmas de la economía política. Los paradigmas de la economía política lo más que llegan es a decir que hay instituciones como el sistema interestatal global y la división del trabajo que operan articulados, y que esas son las jerarquías de poder centrales del sistema mundo. Y el racismo, sexismo, otras cosas, es una superestructura. Es derivado de la acumulación de capital. Lo importante es la acumulación de capital. Lo demás es una cosa derivada, secundaria. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Hasta ahí, ¿no? Ahora voy a hablar de jerarquías de poder, que en esos paradigmas, si aparecen más como superestructura, como ideología de la estructura central, que es la acumulación de capital, que organiza la división del trabajo y el sistema interestatal global en centros y periferias. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora voy a mencionar una serie de estructuras de poder que esos paradigmas no dan cuenta. Y si dan cuenta es siempre como algo secundario. Y tiene que ver con la geografía de la razón que hablábamos al principio de la charla, ¿no? De qué es lo que se privilegia como lo nuevo. Y como por tanto lo primario. Y como por tanto lo más importante. Y como por tanto la última instancia que determina lo demás. Es decir, visto desde esa mirada eurocentrada, esa es la lógica. Pero cuando cambia la geografía de la razón y ves ese mismo sistema llegar, entonces ya se te queda corta esa teoría. Porque llega, además de llegar una división internacional del trabajo y un aparato político militar, llega una jerarquía no racial global que divide el mundo entre los occidentales y los no occidentales. Que es lo mismo que decir ayer zona de ser y no ser. Y el occidental puede ser un negro elite en África occidentalizado. Y el occidental puede ser una élite criolla blanca latinoamericana. Y el occidental lo puede ocupar un hindú en la India. O sea, el occidental, si bien en el siglo XVI era el europeo y el no europeo, en el siglo XXI ya no puedes usar ese esquema, porque ya esa estructura de zona de ser y no ser se ha internalizado en nuestros cuerpos, en nuestra subjetividad y en nuestras estructuras sociales. Y ahora tenemos esto reproducido dentro de nuestros países con nuevas formas, ¿no? Y con nuevos rostros. Bien. Tenemos en la División Internacional del Trabajo, esta estructura de poder tiene instituciones. Y aquí podemos nombrar la institución de las corporaciones multinacionales.
Y tiene ideología, que es el clasismo, que es el desarrollismo, etc. El sistema interestatal global tiene instituciones, que hoy día es ¿cuál? La institución del Estado-Nación, la ficción del Estado-Nación, que sirve para ejercer una colonialidad del poder, porque el Estado-Nación no es otra cosa que una élite que se incrusta en el poder y luego habla a nombre de todos los colombianos o a nombre de todos los mexicanos, ¿no? Y en la práctica sabemos que hay unos mexicanos que son más mexicanos que otros. Y eso lo organiza la jerarquía racial de zona de ser y no ser. ¿Bien? Y tienen ideología aquí. Y la ideología desarrollista, por ejemplo, la idea de que si usted imita las políticas del norte, algún día usted va a ser como el norte global, usted va a ser tan rico como ellos. Es la ideología desarrollista, ¿no? La ilusión del desarrollismo, que no asume la dominación y explotación a escala global de los países, que lo que asume es como si cada país fuera independiente uno de otro, sin jerarquías de poder, y te dice, no, si tú haces tal o cual cosa, esta política o aquella, tú vas a poder ser como aquellos allá. Entonces tienen a los países del sur todo el tiempo. En una época era sustitución de importaciones, en otra época exportas, la industrialización de exportación, o en otras épocas el neoliberalismo, o sea, siempre te van las políticas del norte. Si haces esto, haces aquello, vas a llegar a ser como ellos. Y nunca llegas a ser como ellos. Porque tú te industrializaste, sí, pero te industrializaste como periferia, como mano barata para el norte. Entonces no vas a llegar muy lejos con esa industrialización periférica. ¿Okay? Aquí hay unos conceptos que no me he metido por falta de tiempo, que son centrales, que es lo que llamaba Rui Mauro Marini subimperialismo. Países que están entre medio de centro y periferia, ¿no? Y que el centro, que son otra vez relacional, países y son un número pequeño de países, que puedes incluir el sur de Europa, puedes incluir Brasil, puedes incluir Sudáfrica, puedes incluir Taiwán como semiperiferias, en el sentido de que son explotados por un país del norte y a su vez explotan una periferia. Están en ese entremedio, ¿no? Donde son explotadores con respecto a la periferia, pero son explotados a su vez por un país del norte. Entonces tienen un nivel de riqueza mayor que la periferia, pero menor que los del norte-norte. ¿Bien? Son las llamadas potencias medias de hoy en día. Sí, pero eso tiene un concepto en la teoría del sistema mundo que de Rui Mauro Marini, que Wallenstein lo reconoce, dice, esto viene de Rui Mauro Marini, pero él en lugar de llamarle subimperialismo, Wallenstein le llama semiperiferia. ¿Bien? Pero es largo esto, entonces no quiero meterme en todo el rollo. Esto es un seminario que debería ser de un semestre, no de 3 días. Entonces no puedo cubrirlo todo, pero bueno, lo tiro para que sepan que la cosa es más complicada. Bueno, entonces, tenemos un patriarcado cristianocéntrico, de la cristiandad. El patriarcado que se globalizó tiene apellido. Tú no puedes decir el patriarcado. Es el patriarcado de la cristiandad el que va acompañado de la expansión colonial europea y llega a todas partes del mundo. Bien, cuando yo presento esto ante los feministas occidentalizadas, tengo problemas serios, porque las feministas occidentalizadas piensan, igual que los paradigmas de la economía política, que el patriarcado es un sistema mundial de 5.000 años y que eso ha existido en todas partes igual. Ese es el planteamiento. Y por tanto no hay que ponerle ni apellido. Eso ha estado así siempre y ha sido así. Es decir, hacen del patriarcado una dominación transhistórica. Y al hacerlo transhistórico, se convierte en cuasi naturaleza humana. Y lo que yo estoy planteando es que antes de 1492, según habían múltiples formas económicas diversas,
y múltiples formas de autoridad política muy diversas, como la que hablamos el lunes sobre Al-Ándalus, el sultanato, cómo operaba eso, era muy distinto a esto de Estado-Nación y todo eso. También habían formas de relaciones de género y de sexualidad muy diversas. El mundo era muy diverso. Había zonas del mundo donde no había patriarcado, donde el patriarcado llega con la colonización europea. Había zonas del mundo donde no había opresión ni de la mujer ni de homosexuales o lesbianas. Por ejemplo, en la mayoría de las sociedades indígenas en América, en la mayoría de esas sociedades no existía el patriarcado. Existían formas de relación de género que podríamos decir más complementarias o más igualitarias. Bien. Y es la colonización española y portuguesa en las Américas la que patologiza el comportamiento sexual de los indígenas para demostrar su inferioridad racial y justificar su esclavización. Fíjense, ahí el enredo. Eso es un enredo de múltiples jerarquías de poder. Usan sus prácticas sexuales para demostrar que son salvajes. Mira qué salvajes son, que mira cómo ellos practican la sexualidad. Y eso demuestra su inferioridad. Y eso justifica su esclavización y su colonización. Y el proyecto de civilizarlo. Y el proyecto de cristianizarlo. Eso está todo ahí enredado, ¿no? De manera compleja. Entonces tienes, por ejemplo, en el oeste de África, las feministas Yoruba, que han mostrado cómo antes de la colonización europea no había patriarcado en el oeste de África. Eso llega con la colonización europea. ¿Bien? ¿Cómo se llama? El libro se llama The Invention of Woman. Está en inglés, no está en español, lamentablemente. Y la autora tiene un nombre yoruba que a mí se me hace difícil pronunciar. Pero si buscas, no pongas yoruba. Pon en Amazon The Invention of Woman. Ese es el título del libro. Si tú pones en Amazon, ¿alguien aquí está conectado? No hay nadie conectado ahora. No tenemos esa forma de comunicación. Bueno, usted ponga en Google, o no en Amazon, ponga ahí The Invention of Woman, en inglés. Así, miren. Ese es el título en inglés. Y ahí van a ver el nombre de ella, de una de ellas. Acá en las Américas tienen los trabajos de Silvia Marcos, aquí en México, Silvia Marcos, sobre la sociedad mesoamericana precolombina, demostrando los principios de complementariedad, ¿no? Y donde no había lógica patriarcal, jerarquía de los hombres dominando a las mujeres. Están trabajos de María Lugones, hay gente trabajando estas cosas y demostrando, claro, el feminismo occidentalocéntrico tiene problemas con eso, porque ese feminismo piensa de la historia local europea, y como en la historia local europea es más complicado porque ahí el patriarcado de la cristiandad llevaba ya más de 1000 años allí, y además como ellas participan del prejuicio o de la visión de que el Occidente es superior sobre el mundo no occidental, ¿no? Porque decíamos hace un momento como alguien como Celia Moró, la feminista de la diferencia, le dicen a la mujer musulmana o negra o indígena cómo se tienen que liberar, ¿no? Y cómo su feminismo no es feminismo, es patriarcal, ¿no? Ese paternalismo, ese racismo, ellas participan de eso. Y entonces para ella es muy difícil imaginar que pudiera haber algo mejor que Europa antes de la colonización europea de 1492. Bien difícil imaginarlo, porque no conocen la historia de otros lugares del mundo y se creen que la historia local europea, por sentido común, tiene que haber sido así en todos lados. No puede ser que en otros lados hubiera habido algo mejor.
Si después de todo nosotros somos los mejores. Entonces es muy difícil imaginar otras posibilidades. Y por eso es que alguien como las feministas yorubá, o feministas indígenas en América, o feministas islámicas, o incluso queers musulmanes o queers de otras culturas que han mostrado cómo en su cultura la patologización de la práctica homosexual y lesbiana llega con la colonización europea, como antes no había una represión sobre personas que practicaran otras sexualidades. Y ahí está el trabajo del palestino Joseph Massad, que se llama Deciding Arabs. Es un palestino que hace un trabajo histórico de cómo las prácticas homosexuales existían antes de la colonización europea del mundo musulmán y cómo la colonización europea metió leyes anti-homosexuales en la administración colonial y patologizaron el comportamiento sexual, y luego los propios sujetos colonizados musulmanes asumieron esta ideología como si fuera natural e inherente al mundo musulmán. Y hace un trabajo histórico extraordinario, mostrando cómo antes de la llegada del europeo no había homofobia en el mundo musulmán. Decir eso hoy, la gente se queda, ¿qué? Porque la islamofobia hoy día es tan fuerte y se han dicho cada barbaridad del mundo musulmán que es bien difícil imaginar que el mundo musulmán pudiera tener cosas mejores que el mundo europeo. No nos olvidemos que el mundo musulmán tiene el derecho de las mujeres a divorciarse hace más de 1000 años. Y el mundo cristiano, el derecho a divorciarse, ¿cuándo fue eso? Hace unas décadas. Apenas después de mediados del siglo XX, que esa ley, y todavía hay países cristianos que no aceptan el divorcio. Las mujeres del lado cristiano de España cruzaban al Andalus para poderse divorciar, porque por acá no había manera de hacerlo, y se iban para otro lado, porque en el mundo musulmán el derecho al divorcio está reconocido. El derecho a las mujeres de tener propiedad lo tiene reconocido el mundo musulmán hace más de 1000 años. La islamofobia hoy es increíble porque han distorsionado toda esa historia de tal manera que nos han hecho creer que los nuevos bárbaros son los musulmanes, ¿no? Eso tú lo oyes por todos lados. Pero la historia de la civilización islámica es una historia ejemplar, y eso hablamos mucho el lunes. Pero hoy traigo el elemento de sexualidad y género porque el mundo musulmán era súper abierto y libre con respecto a prácticas de género y sexualidad. De una manera que muy difícil cuando tú tienes esta discusión de ser reconocido por el feminismo o el pensamiento queer occidental, que no puede imaginarse que el mundo musulmán pudiera tener algo mejor que lo que tenía Europa. Recordemos, la cristiandad era un lugar oscurantista en muchos sentidos en la época. Estoy hablando de los poderes hegemónicos, ¿okay? Y cómo se articulaban las sexualidades de la época y las diferentes cosas. En el mundo musulmán, las mujeres tenían propiedad, tenían derecho al divorcio, tenían un montón de cosas que han estado ahí por más de 1000 años. El mundo cristiano vino a aceptar el derecho al divorcio de las mujeres entrado después de mediados del siglo XX. Entrado ya el siglo XX. Y ahora hablamos como si los musulmanes fueran los peores machistas del mundo. ¿Ah? Y sin tomar en cuenta que mucho del machismo y de las prácticas machistas y homofóbicas que ves hoy en muchos lugares del mundo musulmán son internalización de estructuras de la historia colonial, que no estaban allí antes, que entraron allí como parte de una colonización, que ahora se internalizaron como estructuras de la subjetividad de los propios musulmanes. Todo eso es bien complejo, y estoy trayendo todo esto porque usualmente manejamos esto de una manera muy simplificada, porque el feminismo occidentalocéntrico no da cuenta de lo siguiente. Tienes que ver que hubo lugares del mundo donde no había patriarcado, y el patriarcado cristianocéntrico llegó, colonizó el sitio e impuso una lógica cristianocéntrica. Eso pasó en las Américas con sociedades indígenas, pasó en África, pasó en el Medio Oriente, pasó en un montón de sitios.
Y hay otros lugares donde había patriarcado, pero un patriarcado que no era exactamente el cristianocéntrico, operaba con otras lógicas distintas. ¿Bien? ¿Y qué pasó? La colonización destruyó en muchos lugares eso e impuso la cristianocéntrica, o en otros lugares se hibridizó con esa forma local con la cristianocéntrica y apareció otra cosa ahí hibridizada entre un patriarcado local no cristianocéntrico con el cristianocéntrico, y en otros lugares hizo la colonización usando el patriarcado local sin destruirlo. ¿Me sigue? Estamos hablando aquí de una complejidad del enredo diversa en relación a cómo la historia colonial impuso un patriarcado cristianocéntrico y qué pasó en la concreta de cada región del mundo. Eso lo tienes que ver históricamente. No puedes a priori decir pasó esto y ya. Tienes que ver cómo pasó en cada región del mundo. Hubo lugares del mundo donde no había patriarcado e impusieron el cristianocéntrico. Hubo lugares del mundo donde había un patriarcado local no cristiano y se hibridizó con el cristiano. Hubo lugares del mundo donde había un patriarcado no cristiano y destruyeron el no cristiano e impusieron el cristiano. Hubo lugares del mundo donde había un patriarcado no cristiano donde no impusieron el cristiano y usaron el local. Mira la variedad de cómo la colonización se enreda con las formas de sexualidad y género. Y ahí aparece un montón de permutaciones, si quieres decirle así. Entonces no puedes decir a priori que lo que pasó fue esto y ya. Que el feminismo occidentalocéntrico que te va a decir, no, eso, el patriarcado estaba allí ya. Los europeos no trajeron patriarcado allí. Eso ya estaba allí. El patriarcado, y eso lleva 5.000 años en la historia. Entonces no hay que pasar por ese trabajo de ver qué había allí antes, y de allí había el patriarcado también. Pero ¿qué pasa? Las feministas no occidentales, negras, chicanas, indígenas, islámicas, ¿qué hacen? Rescatan esa historia, no porque puedan volver al pasado, porque es imposible volver al pasado, pero esa historia hay que rescatarla para mostrar otras posibilidades hacia el presente y el futuro. De que hubo un momento de la historia, no tan lejos de la historia, más reciente, donde habían formas de relaciones que no eran patriarcales. Y hacen un uso de eso político, tanto frente al poder eurocéntrico como en sus propias comunidades. Para decir, mira, mucho de este patriarcado que tenemos aquí en nuestra comunidad indígena no es otra cosa que la absorción de una lógica patriarcal cristianocéntrica en nuestras propias culturas. Pero si tú miras nuestra historia, antes de la llegada de los colonizadores, nosotros teníamos otro tipo de relaciones sociales. Así que usted, líder indígena de la comunidad, usted tiene que asumir esto, porque esto no es parte de nuestra historia. Usted ha sido colonizado también por esto, y entonces mostrar otra historia que permita también transformaciones al interior de estas comunidades donde el patriarcado se internalizó después de 500 años. ¿Me sigue? Entonces no es que pues, la gente dice, no, pero estas feministas quieren volver al pasado. Estos indígenas lo que quieren es volver al pasado. Nadie quiere volver al pasado. Son fundamentalistas, ellos lo que quieren es volver al pasado. Nadie está diciendo que se puede volver al pasado, eso es imposible. Ningún movimiento indígena del mundo dice eso. Lo que están diciendo es, miremos nuestras tradiciones ancestrales como un punto de partida, hacer una crítica del presente y pensar el futuro, no para volver al pasado, sino para pensar hacia adelante. Por eso la utilidad de este debate, de la manera como se enredó estas cosas en la concreta de la historia colonial. Hay que ver qué había antes, qué pasó durante y qué terminó después. Hay que mirar eso históricamente, sin asumir a priori que fue de esta manera en todos los lugares. Bien, lo mismo pasa con sexualidad. Hubo lugares donde no había esto de heterosexuales sobre homosexuales. Es la misma historia que lo estoy hablando de dominación de género, donde había relaciones de complementariedad y de igualdad. No había ni siquiera el nombre en el lenguaje
para nombrar heterosexual o homosexual. En el propio lenguaje no había esas palabras. Es la colonización europea la que patologiza. Bueno, de la misma forma había lugares del mundo donde también había homofobia, pero era un tipo de homofobia que operaba con unas codificaciones diferentes a la cristianocéntrica. Y ahí volvemos a las mismas permutaciones que mencionaba antes, donde tienes que ver en la concreta qué pasó con lugares donde había una homofobia local que fue destruida por la homofobia cristiana. Hubo lugares con homofobia local que se hibridizó con la cristiana. Hubo lugares con homofobia local donde los colonizadores no impusieron la cristiana, usaron la local. Y eso lo tienes que mirar en la concreta. ¿Cómo pasó eso históricamente? ¿Bien? Y ahora voy a decir algo que ahora sí, que aquellas que se identifican más con el feminismo occidental, agárrense de la silla. Porque ahora voy a decir algo que va a chocar, más todavía. Y es que por primera vez en la historia mundial, tenemos un patriarcado donde una minoría de mujeres del mundo tienen más poder y más recursos que la mayoría de los hombres del mundo. Por primera vez tenemos un patriarcado en la historia mundial donde una minoría de mujeres tienen más poder y más recursos que la mayoría de los hombres del mundo. Lo digo de otra manera. Por primera vez en la historia mundial tenemos una minoría de homosexuales y lesbianas que tienen más poder y más recursos que la mayoría de los homosexuales, que la mayoría de los heterosexuales del mundo. Entonces eso va a contracorriente con la lógica patriarcal, porque se supone que la lógica patriarcal, en esa dominación, en las formas patriarcales previas a este sistema, siempre un hombre, donde había patriarcado, cristiano o no cristiano, un hombre estaba superior sobre una mujer, o los heterosexuales superiores sobre, y tenían más poder y más recursos. ¿Bien? Pero ahora tenemos un nuevo patriarcado, donde si bien tienen la dominación de género y sexualidad como tendencia, tienen al mismo tiempo una situación complicada, donde tienen una minoría de mujeres con más poder y recursos que la mayoría de los hombres del mundo, y una minoría de gays y lesbianas con más poder y recursos que la mayoría de los heterosexuales del mundo. Y eso no se puede entender sin la discusión de ayer, de zona de ser inocente. ¿Te fijas? Porque eso tiene que ver con cómo la jerarquía racial atraviesa transversalmente esto y pone un grupo de mujeres como otras en la zona de no ser oprimidas, pero con más recursos y privilegios y que la mayoría de los heterosexuales, de los hombres del mundo. Y lo mismo aquí tienes homosexuales y lesbianas que pasan a ser otros en la zona del ser, que viven privilegios raciales y que por tanto tienen más recursos y más poder que la mayoría de los heterosexuales del mundo. O sea, eso no lo puede entender sin la discusión de ayer. Si no hubiéramos tenido la discusión de ayer, yo digo esto y suena como de qué habla este tipo, ¿no? Pero no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos que me entienda, que es lo que estoy tratando de transmitir. Para poderme entender, tenemos que ir a la discusión de ayer, del otro oprimido en la zona del ser, para poder entender eso que acabo de decir. Y ahí es donde viene el impas, porque entonces viene gente, esa minoría de mujeres con más poder y recursos que la mayoría de los hombres del mundo, y esa mayoría de homosexuales y lesbianas con más poder y recursos que la mayoría de los heterosexuales del mundo, esos otros oprimidos en la zona del ser, ahora a teorizar su situación de opresión y a decirte que la manera de pensar esa opresión y de entenderla es a través de su experiencia histórico-social, y que la que tú produces allá, en el otro lado, no sirve. Que si tú quieres conocer qué es opresión de mujeres, qué es opresión en términos de sexualidad, tienes que leer a los que han pensado esa experiencia en la zona del ser, que es el colonialismo de la izquierda que hablaba, ¿no? Y los que han pensado la opresión tanto de la mujer como de sujetos homosexuales o lesbianas en la zona del no ser, que han producido teoría, esos no aparecen como parte de la conversación, no son vistos como iguales en términos de la producción teórica mundial. Eso está invisibilizado. ¿Okay? ¿Me siguen? Entonces, tenemos aquí hay
ideología y hay instituciones. Está la institución de la familia, y la ideología es aquí el sexismo y la homofobia o el heterosexismo como ideología. ¿Bien? Entonces tenemos una jerarquía lingüística global donde se privilegian las lenguas europeas sobre las lenguas no europeas. Un dato escueto: el 90% de la producción científica del mundo, de la revista científica, se produce en 3 lenguas: en alemán, en inglés y en francés. Lenguas que no habla la mayor parte de la población del mundo. El 90% de las revistas científicas del mundo se hacen en esas 3 lenguas. O sea, hay una colonialidad lingüística a escala global donde las lenguas no europeas son inferiorizadas frente a las lenguas europeas. ¿Bien? Y eso es constitutivo de la economía política misma. ¿Qué lengua se privilegia en los procesos de explotación, dominación económica? Tiene que ver con la colonialidad lingüística. ¿Bien? Y el mejor ejemplo son las revistas científicas. Pero están las academias de la lengua, que son las instituciones. ¿Ven? Aquí hay instituciones, hay instituciones en todo lo que he ido diciendo. Y la institución aquí es las academias de la lengua, que te dice cómo es la forma correcta de hablar español, la Academia Real Española de la Lengua, ¿no? Que es la manera española de hablar el español, es la manera hegemónica y considerada superior sobre los demás. Lo mismo ves con el portugués, con todas las lenguas europeas. Hay una jerarquía también de qué es hablar correctamente esa lengua, que tiene que ver con zona de ser y no ser. Otra vez, y que son aparatos de dominación brutales, porque si usted habla un español que no es el español de los españoles, usted en las jerarquías globales de poder queda subordinado. De hecho, yo he visto artículos geniales escritos por latinoamericanos rechazados en revistas académicas porque escriben con un español que no es el de los españoles. Ese no sabe escribir. Porque se está usando un criterio imperialista colonial para juzgar la escritura, ¿no? A partir de los criterios del español de España, del castellano de España, ¿no? Que sabemos también que todas esas lenguas son las lenguas que en la historia local de los imperios. ¿Tú tienes alguna pregunta que hacer? No, estaba haciendo. Pero si tienes, tíralo para acá, porque si no se queda en un comentario, ¿entiendes? Entonces, a lo que voy a lo siguiente, para que todo el mundo participe, ¿entiendes? Entonces, a lo que voy a lo siguiente, la mayoría de estas lenguas, por ejemplo, ¿qué es el francés? El francés es el dialecto de esa región que llamamos París, que como se hace el centro imperial, luego ese dialecto, el parisino, lo imponen al resto de Francia, al resto del mundo, y eso es lo que llamamos francés. El castellano, el español es el castellano, un dialecto del latín que se hablaba en esa región de Castilla, y como allí se puso el centro del imperio, se usó esa lengua y se colonizó todo a partir de la hegemonía de esa lengua, ¿no? Y tiene colonialidades lingüísticas dentro de España y colonialidades lingüísticas a escala global. Bien, entonces, pero ese es el lenguaje del Estado-Nación, y la ficción es que todo el mundo tiene que, esa es la lengua que es. Las demás son inferiores a esa. En el Parlamento español, cada vez que viene un catalán y habla en catalán, le callan la boca porque está prohibido que hable en catalán. En el Parlamento español hoy, en la Asamblea Nacional de España, ahí tienes la colonialidad otra vez, ¿no? Operando, imponiendo una lengua, aún dentro del territorio imperial. Bien, entonces, pedagogía. Vamos a ir por la epistémica. Tenemos una jerarquía epistémica global. Antes de la pedagógica tenemos la epistémica. Eso ya lo discutimos, no lo voy a volver a discutir, porque es el racismo, sexismo epistemológico de la universidad occidentalizada y de la izquierda occidentalizada, que ya hemos discutido ad nauseam aquí.
Y la institución por excelencia es la universidad occidentalizada. ¿Bien? Y que es un aparato de poder central para la División Internacional del Trabajo. Sin la universidad occidentalizada, hoy la acumulación de capitales entraría en crisis. Porque no tiene las élites occidentalizadas aquí que sirvan de intermediarios hoy con las nuevas formas de colonialismo, el neocolonialismo, que sea intermediario entre los pueblos explotados de la periferia y los centros metropolitanos. ¿Me sigue? Por eso es que hay que mirar esto de manera enredada. No puedes ver la universidad por aquí y aquello por allá, no. Ese aparato institucional de universidad occidentalocéntrica es constitutiva de la economía política. No la puedes ver como una superestructura, una cosa secundaria. Es central y es constitutiva al funcionamiento de esa economía política. Sin ella no habría las élites occidentalizadas del tercer mundo implementando políticas neoliberales, por ejemplo. Porque las políticas neoliberales, que son diseños globales, coloniales, imperiales desde los centros metropolitanos, socializan las élites occidentalizadas del tercer mundo en esa ideología y luego los ponen de presidentes de países para que hagan las políticas neoliberales del primer mundo, ¿no? O sea, eso lo tiene, ahí la universidad occidentalizada es vital, porque es la que crea esas élites occidentalizadas que van a hacer el trabajo sucio, ¿no? Entonces, la pedagógica, que es una jerarquía donde se privilegia la pedagogía cartesiana, con todo su dualismo mente-cuerpo y todo eso, de otras formas pedagógicas no cartesianas, que lo puedes ver en los pueblos indígenas en América, lo puedes ver en los pueblos musulmanes, lo puedes ver en diferentes partes del mundo, otras maneras de practicar y de hacer pedagogía, ¿no? Pero acá se privilegia la cartesiana. ¿Y cuál es la institución? La escuela pública, ¿no? Elemental o secundaria, que es con la que se manejan hoy día desde los Estados-naciones, pero también desde empresas privadas, ¿no? Pero la pedagogía es cartesiana y se privilegia como superior la pedagogía cartesiana y se inferioriza las otras formas pedagógicas. Acordémonos lo que es el racismo, zona de ser, el concepto de ser, ¿no? Cómo se está superiorizando unas lenguas, superiorizando unas pedagogías, superiorizando unas epistemologías, superiorizando unas formas de pensar género y sexualidad, inferiorizando otras. Observen cómo el racismo es una cosa, un entramado mucho más complicado, que no es meramente que te discriminen en el mercado de trabajo. Es todo un aparato civilizatorio, constitutivo. La modernidad es un proyecto civilizatorio. Bien, eso es fundamental, porque lo que estamos hablando aquí es superioridad e inferioridad en relación a la línea del humano, pero no es solamente sobre un eje económico-político, sobre ejes pedagógicos, epistémicos, de género, de sexualidad, de lingüística, de muchas cosas, que era lo que discutíamos ayer, ¿no? Observa cómo la jerarquía del sistema mundo, estas jerarquías se van articulando. Entonces tiene una jerarquía espiritual global, donde se privilegia la cristiandad sobre otras formas espirituales no cristianas. Y la cristiandad es la superior, es la de la zona del ser, es la que define lo que es ser un humano, y las otras formas son inferiores, debajo de la línea del humano, subhumanas, no humanos, más animalescas, más salvajes, más primitivas. ¿Me entiendes? Ahí hay jerarquía. Eso es racismo, ¿no? Eso es racismo. En la definición que estoy usando aquí de racismo, por supuesto. Hay otras definiciones de racismo que no dirían eso, pero para mí, en la definición que yo estoy usando y que expliqué ayer, eso es racismo. Y es un principio organizador de las relaciones de poder. Obsérvalo. Está organizando la manera como operan las lógicas de dominación sistémica. En todos los planos de la existencia social.
y en todos los planos de las jerarquías de poder del sistema mundo. Tenemos una jerarquía de medios de comunicación. Eso yo creo que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Una especie de imperialismo cultural donde tiene unos medios noticiosos, unas cadenas de televisión, ¿no? Unas formas de comunicación, medios de comunicación, en el plano de la prensa, la televisión, y ahora con el internet, etcétera, que son difusores del punto de vista occidentalocéntrico. Y otras formas de medios de comunicación son marginalizadas, inferiorizadas frente a eso. Otras cadenas noticiosas son marginalizadas. Ahí tienes una jerarquía también de la colonialidad del poder en el plano de los medios de comunicación, que es constitutiva de la economía política. Esto para mí es la economía política, no lo puedes dejar de lado. Y que es constitutiva incluso de la división centro-periferia y de la operación del sistema mundo hoy. ¿Sí? No puedes dejarlo de lado. Jerarquías espaciales del mundo, donde se privilegia lo urbano sobre lo rural. Y hemos llegado al punto que la mayor parte de la población del mundo se ha hecho cada vez más urbana y todo lo que es población rural y campesina está desapareciendo rápidamente. Eso está pasando en el planeta entero, que es un desastre global porque significa en el plano alimentario, en el plano ecologista, es un desastre global, ¿no? Porque la población mundial se está moviendo rápidamente a ser urbana y la población rural, que era una población que se sostenía y que sostenía también muchos de los lugares urbanos, ahora es cada vez menos. Eso genera unos desequilibrios enormes en el mundo. ¿Bien? Pero fíjense cómo se privilegia lo urbano sobre lo rural. Lo rural es zona de no ser. Lo urbano es la zona de ser. Dentro de lo urbano hay zona de ser y no ser. Ya sabemos eso, ¿no? Jerarquías ecológicas del mundo. Hay lugares que son la basura del mundo, donde exportan literalmente la basura. Yo no estoy inventando más nada. Lugares donde el primer mundo agarra su basura y se la tiran a países del tercer mundo para que la entierren allá o hagan lo que sea allí, con todas las consecuencias de contaminación ecológica, etc. Y hay lugares donde la tiran en el medio del Pacífico, en el mar. O sea, ahí hay una cantidad de basura en el Pacífico que no tienes idea, porque van y la llevan y la tiran allá, con las consecuencias ecológicas de eso. Y lugares que son lugares que yo le llamo ecofascismo, que son lugares de utopía ecofascista, ecológica, donde ciertas poblaciones del mundo, de la zona del ser, viven en estos lugares supuestamente insulados de contaminación. Y la basura va para allá, para aquella esquina de la Ciudad de México, o va a exportarse a tal país, o se tira en el medio del mar. Pero estos lugares quedan como lugares sanitarizados, ¿se dice? Eso es del inglés. ¿Ah? ¿Cómo? Sanitizados, limpiados, etc. Y yo le llamo ecofascismo porque en la práctica es una falacia decir que están insulados, porque es la visión dualista. Esa visión dualista que criticamos aquí el primer día, como si yo acá me pudiera meter una burbuja e insularme del todo. Esa visión dualista que viene de la cristiandad, que discutíamos el lunes, está ahí muy fuerte, porque se creen que metiéndose por allí en unos barrios donde los limpian todos los días, 3 veces al día, y donde la basura no pasa por allí, pues que están insulados de contaminación. La realidad es que como vivimos en un cosmos del cual todos estamos adentro y no hay nadie afuera de eso, tarde o temprano la contaminación que tiraste para allá se te regresa.
De manera que aquí no hay ningún lugar insulado. Pero son lugares ecofascistas que mantienen a la fuerza sus comunidades encerradas ahí, ¿no? Y que mantienen políticas de tirar la basura para el otro lado. ¿Bien? La institución espacial que implementa esas políticas que privilegian lo urbano sobre lo rural viene a ser los estados metropolitanos. La institución de lo ecológico tiene corporaciones multinacionales y tiene estados haciendo este tipo de cosas. Los medios de comunicación tienen como institución, bueno, los medios de comunicación que hemos hablado, la espiritualidad, donde se privilegia la cristiandad sobre la espiritualidad no cristiana, es la iglesia cristiana, católica o protestante. ¿Bien? Hay instituciones aquí. ¿Me siguen? Y hay ideología, cristianocentrismo, eurocentrismo, cartesianocentrismo, ecofascismo, occidentalocentrismo con los medios, urbanocentrismo. Hay ideología, pero hay instituciones en cada uno. Y tenemos una jerarquía de edad que también es parte de la colonialidad. Porque en la visión occidentalocéntrica, una vez usted pasa de 65 años, usted es población dispensable. Y lo que pasa es que muchas familias llevan a sus ancianos ¿a dónde? A los asilos de ancianos. Porque ya son los expulsan de la comunidad. Pierden valor. Incluso pagan un dinero por mantener al anciano allá. Es una visión occidentalocéntrica, donde mientras mayor usted es, más valor pierde como humano. En las comunidades no occidentales, mientras más viejo usted sea, más respeto tiene usted de la comunidad, más usted es consultado por la comunidad, y cualquier problema que usted tenga, la comunidad se encarga de usted. Esas son visiones muy distintas del tema de la jerarquía de edad, que es constitutiva también a la colonialidad y a la economía política, porque se privilegia como edad productiva la edad esa de los 16 a los 64 años, en esta visión occidentalocéntrica. Si usted, mientras más joven usted es, menos valor usted tiene. Usted es una pila de mierda, como dicen en muchos sitios, pero no es la palabra. Y mientras más viejo usted sea, menos valor usted. Observen aquí el privilegio occidentalocéntrico de la edad. ¿Bien? Estética, jerarquía estética, donde el arte, gusto, el concepto de gusto y belleza occidental se considera superior y el concepto de gusto y belleza no occidental es inferior. Entonces, en las formas de arte de Occidente son alta arte, alta cultura. Las del mundo no occidental es arte naif, arte ingenuo, arte primitivo, así como le llaman. Y esas formas de arte, de alta cultura, del arte occidental, que se considera superior sobre la, aunque se hayan robado las formas artísticas producidas por el otro en la zona del no ser, aunque se las hayan robado y no las reconozcan, aunque vengan de allí, lo importante es que la hizo uno de acá. Y como la hizo uno de acá, ya es alta arte. Pero si la hizo un africano, entonces eso es naif, primitivo. Pero como lo hizo Picasso, entonces, Picasso, eso cuesta $10 millones, ese cuadro que usted ve ahí. Porque Picasso era Picasso, ¿no?
Pero esas mismas máscaras de Picasso, esas mismas formas estéticas de Picasso, que la produjeron los africanos, la hacen los africanos, y eso es arte primitivo. Eso es arte ingenuo. Así como le llaman, no me estoy inventando aquí nada. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo esas formas estéticas occidentalocéntricas informan todo el aparato de la economía política, porque cuando usted produce mercancía, eso no es superestructura, eso es constitutivo de la propia forma de producción, porque cuando se diseñan mercancías, se diseña con un ojo occidentalocéntrico. El gusto, arte, o sea, la noción de gusto y belleza, informada por la jerarquía estética occidentalocéntrica. Entonces, cuando usted le venden el producto, usted le pone una mujer blanca allí o un hombre blanco vendiéndote el producto. No te ponen una cara de un indígena, un negro, un africano, como tendencia, ¿no? A menos que hayan hecho el producto buscando que lo compren los indígenas, entonces por ahí te ponen un indígena para ver si logran que los indígenas entren en el circuito del mercado. Pero como tendencia, en los medios de noticias, o la televisión, etc., lo que usted ve son rostros blancos. ¿No? Los otros rostros no aparecen como forma dominante. Están invisibilizados ahí. Y la manera como se diseñan las mercancías estéticamente tiene todo que ver con la jerarquía estética de Occidente sobre el no Occidente. Las formas de gusto y belleza de Occidente consideradas privilegiadas sobre el mundo no occidental. Bien. Entonces observen que ahí están las galerías de arte, los museos como institución, a quién le da, los asilos de ancianos, etcétera, ¿no? Entonces, si observan bien lo que yo he dicho hasta ahora, aquí está en la jerarquía no racial el racismo como ideología. Pero si observan bien,